ya le da sueño. Pero como está solo, tiene que cerrar las puertas de la casa, tiene que asegurar las puertas de la casa, cerrar todas las ventanas, revisar que todos los grifos estén bien cerrados, resguardar bien la casa y luego acostarse. Lo que normalmente, usualmente hace papá y mamá, ¿no? Antes de ir a acostarse, revisan bien las puertas, cierran bien las puertas, las ventanas, lo resguardan bien todo para irse a dormir. Pero usted está solo, le toca hacer ello. Uy, Rubí, le toca hacer ello. Va a cerrar las puertas y escucha que se caen algunos platos en la cocina. Sigue caminando, escucha maullidos de gatos. Sigue caminando, escucha susurros. Jóvenes, según el texto, el sonido de los platos al caer, los maullidos, los susurros, ¿no son o son estímulos? No son o no son rasgos. Son estímulos, son rasgos. Y por esos rasgos, por esos estímulos, su corazón se acelera, empieza a temblar, empieza a castañetear sus dientes. Esas reacciones, esas reacciones, esa respuesta es producto de esos estímulos. Para el autor del texto, nosotros ya nacemos con esas reacciones, ya nacemos con esas respuestas, ya nacemos con el miedo. No, esas reacciones, esas respuestas se han dado a partir de la percepción de los estímulos, a partir de los estímulos. Ejemplo, el tamaño, la contextura o envergadura, el tipo de movimiento, determinados sonidos, determinadas configuraciones del estado del cuerpo. Dichas características, dichos estímulos de forma individual o en conjunto serían procesadas y después detectadas por un componente del sistema límbico del cerebro. ¿Qué componente es? La amígdala. Sus núcleos neuronales poseen una representación disposicional que dispara la promulgación de un estado corporal, Por eso es que el cuerpo reacciona, el cuerpo responde. Se acelera el corazón, sudan las manos, tiemblas, gritas, el cuerpo responde. Característico de la emoción del miedo y altera el procesamiento cognitivo de una manera que encaja con el estado del miedo. Profe, esto no entiendo. ¿Cómo que altera el procesamiento cognitivo de una manera que encaja con el estado del miedo? No entiendo esa parte. Te explico. Cuando hablamos de lo cognitivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A lo físico o a lo mental? Ya esa palabra la conocemos en otros textos. Exacto, se refiere a lo mental, procesamiento cognitivo, aspecto mental. ¿Qué dice aquí? Y altera el procesamiento cognitivo de una manera que encaja con el estado del miedo. En esa situación, usted estando solo en casa, escucha todos, siente, percibe todos esos estímulos que lo hacen o la hacen reaccionar. Su cuerpo reacciona, se acelera el corazón, tiembla, grita. Mentalmente, usted está pensando de repente en los textos que leyó ese día. Usted, en esa situación, usted está pensando en el último paseo que realizó con la familia. ¿Usted está pensando de repente en su mascota? ¿O en ese momento, en esa situación, su mente está con el contexto, con la situación que le ha generado esa reacción? Claro, la mente está en el contexto, con el fantasma, con el fantasma. La mente está en el contexto. Estás pensando en ese contexto. ¿Qué hago ahora? ¿Corro? ¿Salto? No. Por eso dice, el procesamiento cognitivo encaja, se relaciona, se vincula con el estado del miedo. No estamos pensando en otros contextos, sino en ese mismo contexto que ha generado que reaccionemos corporalmente de esa manera. Encaja, se relaciona con el estado del miedo. Emociones primarias. El perímetro negro corresponde al cerebro y al tallo cerebral. Tallo cerebral, cerebro. Después de que un estímulo apropiado activa la amígdala, se siguen varias respuestas internas. Respuestas musculares, respuestas viscerales y respuestas a los núcleos neurotransmisores y al hipotálamo. El hipotálamo da origen a respuestas endocrinas.
y respuestas químicas de otro tipo que emplean la ruta del torrente sanguíneo. A ver, veamos. Los estímulos. Jóvenes, los estímulos solamente son, por ejemplo, el tamaño. ¿El tamaño es el único tipo de estímulo? No, hay varias formas. Por ejemplo, los sonidos, la envergadura. Uh-huh. Llegan los estímulos y llegan a. ¿Qué quiere decir a? A, hipotálamo o amígdala. A, hipotálamo o amígdala. Amígdala. Los estímulos activan la amígdala. Los estímulos activan la amígdala y luego conlleva a una respuesta, conlleva a otra respuesta, conlleva a otra respuesta, conlleva a otra respuesta. Ah, caray, pero aquí hay un detalle. En algunos casos, los estímulos activan la amígdala y luego pasan a H. ¿Qué quiere decir H? Hipotálamo. Después de activar la amígdala y activar el hipotálamo, recién vienen las respuestas. Ayúdame a entender. Si el orden es estímulo, amígdala y luego respuestas, y el orden es estímulo, un ratito, y el orden es estímulo, amígdala, hipotálamo y respuesta. ¿Cuál de las dos terminan en una respuesta directa y cuál de las dos conllevan a una respuesta indirecta? ¿Cuándo sería respuesta directa? Cuando es estímulo, amígdala, hipotálamo, respuesta, o cuando es estímulo, amígdala, respuesta. ¿Cuándo es respuesta directa? A ver, ayúdame a analizar. ¿A qué llamaríamos respuesta directa? ¿Y a qué llamaríamos respuesta indirecta? A ver, revisen. ¿A qué llamaríamos respuesta directa? Estímulo, amígdala y de frente respuesta. Estímulo, amígdala, hipotálamo, luego respuesta.